Muy bien. Vamos a empezar entonces. Me olvidé la tabla. Me olvidé la tabla. Ya firmamos, ¿no? Luis Fernando, por favor, su micrófono. Bien, estamos viendo el fenómeno de contracción del hormigón. Habíamos dicho de que la contracción del hormigón, la mayor parte se da en el primer año, ¿no? El 90% de la contracción. También la contracción, habíamos dicho que es la pérdida de la humedad, pérdida del agua, que se va a la superficie, ¿no es cierto? Y en la superficie, con el roce de la atmósfera, se evapora, es decir, lo va adquiriendo la humedad la atmósfera. También se dice que la contracción es mayor cuando es decir, cuando el área en contacto con la atmósfera es mayor. Por ejemplo, una viga en comparación con una losa, ¿no? La losa tiene mayor superficie de contacto con la atmósfera. Entonces, absorbe más humedad. Entonces, va a haber más contracción en una losa que en una viga, porque una viga tiene una superficie pequeña, ¿no? Fíjense que la demás está encofrado y la superficie de arriba es pequeña en una viga. Por lo tanto, va a haber más en los miembros que tienen mayor cantidad de área, ¿no? Expuesta a la superficie. Aquí dice, además, cuando mayor es el área superficial de un miembro en proporción a su volumen, mayor es la contracción. Es decir, que los miembros de secciones transversales pequeñas se contraen más que aquellos con secciones transversales grandes. O sea, también una viga pequeña se va a contraer más que una viga grande. Igual la losa, ¿no es cierto? Una losa, por ejemplo, de 30 centímetros de espesor no es lo mismo que una losa de 15, ¿no? La losa de 15 se va a contraer más. Entonces, la cantidad de contracción depende mucho también del tipo de exposición. Por ejemplo, nosotros podemos estar haciendo un vaciado en tiempo de humedad. Hay meses que son húmedos. Entonces ahí va a haber menos pérdida de agua y por lo tanto va a haber menos contracción. En un lugar seco, por ejemplo, frío y seco, como por ejemplo en los valles, yo cuando vacío hormigón, allá es seco, la atmósfera es seca, entonces va a absorber rápido, lo va a evaporar el agua superficial y rápido va a comenzar a fisurarse. Ahí entonces uno tiene que darse cuenta que tiene que aplicar los aditivos que se llaman los compuestos de curado o algún método para evitar que rápido se me seque el hormigón, para evitar la contracción. Una vez que se contrae el hormigón se fisura. Hemos dicho que la contracción es disminución de volumen, por lo tanto el hormigón comienza a fisurarse porque tenía mucho volumen, al perder el agua se comienza a fisurar y por lo tanto no queremos las dos cosas, ni que haya fisura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque da mala impresión, mal aspecto, entonces hay que cuidar y saber esas condiciones, ¿listo? Entonces esa es la cuestión. Cuando hay viento también, tengo una atmósfera y ventea rapidito, lo seca. Ustedes saben que el viento seca, ¿no es cierto? Evapora el agua. Cuando uno está con las manos mojadas, lo que hace uno es mover las manos para que se seque. Entonces igualito, viene el viento, sopla sobre un pavimento y está lista la fisura. Una vez yo me acuerdo que estábamos vaciando a las 12:30, 1 de la tarde. Hacía un solazo y no venteaba nada. Y ahí habíamos vaciado ya bastante el tramo. Y ya saliendo, me acuerdo esto me pasó ahí ¿cómo se llama? Bogavilla. Yo hice el pavimento, eso lo hicimos así, con mezcladores y todo.
En esa época todavía no estaba muy de moda el hormigón premezclado, vendido en planta. Entonces lo hicimos y habíamos demasiado bien. Toda la mañana estaba ascendiendo, pero a la 1 comenzó a ventear. Había un solazo y comenzó a ventear. Bueno, nos fisuró ese hormigón que estaba en la entrada, ahí ya saliendo, estábamos a la calle, se nos fisuró. Vino el dueño, nos vio y me dijo, bueno, hay que cambiarlo nomás. Y lo tuvimos que cambiar, una parte del hormigón, picar, sacar rápido, antes que se endure más. Y esperamos entonces que deje de ventear. Y vaciamos en la noche, ya lo terminamos eso porque venteaba y venteaba. Entonces, cuando hay viento en frío es peligroso. Cuando hay viento en calor también es peligroso. Entonces uno tiene que saber el ambiente de exposición en el momento que estoy haciendo la obra. ¿Listo? Eso es importante tener en cuenta. Entonces por eso dice igualmente una atmósfera húmeda implica menos contracción, mientras que una atmósfera seca implica mayor contracción. Entonces hay que tener en cuenta, y eso es real, eso es lo que dice el libro, es real. Uno lo vive, ya cuando ya está trabajando lo vive y sabe que eso ocurre. También dice, ¿no? Es bueno considerar agregados que tengan baja absorción, como el granito y muchas piedras calizas. Es decir, en esas veces no hay mucho que escoger porque el ripio que tenemos son ripios sedimentarios, ¿no? Tienen porosidad, entonces tienen bastante absorción. Los ripios de Piraí tienen. Los ripios que tienen menos absorción son los que traemos de Cochabamba, de Entre Ríos. De ahí tienen buena cantera. De Yapacaní también tiene buen ripio. Entonces son piedras casi que vienen de los cerros. Y esas piedras tienen origen ígneo. Entonces son piedras bien compactas, con poca porosidad, con poca o casi nada, que son los granitos y la piedra caliza, ¿no? Pero piedra caliza ígnea, no de origen ígneo, porque hay la piedra caliza también que tenemos de origen sedimentario, que es de donde proviene la cal, ¿no? Son piedras porosas. Bien, cuando se usan ciertas piedras, pizarra, lo que nosotros le llamamos laja, las piedras laja, ¿no? Y arenica absorbente, el resultado puede ser 1 vez y media, incluso hasta 2 veces la contracción que resulta con otros agregados. O sea, imagínense cuando a veces nosotros hacemos hormigón, no de mucha resistencia, porque sabemos que las pizarras, que son ¿cómo le dije? La piedra laja, que le llamamos, esas son las pizarras. Esas piedras lajas tienen mucha absorción, ¿no? Y como tienen mucha absorción, entonces hay que aumentarle agua y comienzan a absorber, ellas absorben. Le dejan poca agua para la combinación del cemento. Y dice que en esos casos, bueno, no he hecho yo nunca he vaciado con piedras lajas, pero aquí nos está diciendo que si hacemos eso, vamos a tener 1 y media o hasta 2 veces la contracción mayor que con los otros agregados. Entonces hay que tener, hay que advertir esos problemas, ¿no? Que no pueden pasar en obra. Bien, para minimizar la contracción es deseable, ¿qué cosa? Primero, mantener un mínimo la cantidad de agua para mezclado. ¿Se acuerda que le decía yo, no? Tratar de tener el agua mínima para mezclado. En caso que ese agua mínima de cálculo me dé un hormigón así un poco duro, entonces le voy aumentando de a poquito, le voy aumentando de a poquito hasta que llega a su punto trabajable y no aumento más agua. Entonces tratar de minimizar el agua en demasía. Esa sería una de las cosas. Ahora, también para el mezclado en mixer, o sea, uno tiene que tener uno, el encargado, enseñarle igual. Como el mixer tiene llave para bombearle agua al trompo, ahí el que va girando, entonces le va dando de a poco, ¿sí, no? Le va dando de a poco, hasta que llega a su punto. Y entonces uno ya puede ir, si es que está cerca, puede ir y vacía.
En el mixer también hay problemas porque va batiéndose y ya tardamos 10, 15 minutos a llegar a la obra, igual se endura ya. Y ahí sí que tenemos que aumentar agua y ya le bajamos la calidad al hormigón. Por lo tanto, digamos, ya para vaciar con mixer es más conveniente utilizar aditivos, ¿no? Aditivos fluidificantes que le dan más fluidez. Entonces, ¿para qué? Para meter eso nos va a dar tiempo, 1 hora, 2 horas, dependiendo de la cantidad que le echemos, nos vamos a tener el tiempo donde lo vamos a mantener fluido. Y en ese caso no aumentamos agua y obtenemos un buen hormigón, porque pasa el efecto del aditivo y el hormigón se comporta nomás como la cantidad de agua que le hemos echado. Y si le echamos poca agua, entonces vamos a tener buenos hormigones. Eso sería en el punto 1, la cantidad de agua. En el punto 2, curar bien el concreto. Curar bien el concreto. Curado quiere decir que una vez está vaciado, puesto en el molde, ya sea pavimento, ya sea viga, de ahí entonces mantenerlo húmedo. Tras que pierde el brillo superficial el hormigón, ya tenemos que comenzarle, ya sea con un pulverizador, o sea, con esta, ¿cómo se llama esta? De fumigar, ¿no? Vamos pulverizando agua, porque no sirve también echarle el chorro, porque el chorro puede dañarlo, recién está endurando el hormigón. Entonces le echamos con un pulverizador, con esta, ¿cómo se llama? Mochila fumigadora. Esa se utiliza, la mochila fumigadora, y ponemos entonces a un tipo, 2 tipos, dependiendo el área. En pavimento, por ejemplo, hay que meter 1 o 2, uno de un lado y otro del lado, van echándole agua. Incluso si le echamos agua nomás, podemos evitar la fisuración debido a la contracción. ¿Listo? Si echamos agua, pero lo tenemos que tener bastante tiempo, o sea, los tipos ahí, ¿no? Echando agua, cuando ya se pone opaca la superficie, comienzan a echar agua para mantener la humedad, para que no pierda humedad. Le vamos echando y le vamos pasando por toda la superficie. Eso podemos hacerlo, digamos, para construir parqueos, donde no es muy grande el área, ¿no? Para que ellos tengan ahí lo que están echando agua, están curando, se llama el concreto, el hormigón. ¿Listo? Se puede hacer. Ahora, si tengo un pavimento y he vaciado 100 metros, pues ahí tienen que estar los tipos meta, regar 100 metros, van y vienen. Lo dejan húmedo, están un rato ahí, si otra vez se vuelve a secar, otra vez hay que ir echándole. El curado del hormigón, si se hace, o sea, los libros dicen 7 días. Si se hacen 7 días continuos, se evita mucho la fisura. Igual en losa para los edificios se vacía y de ahí queda ya una vez nivelan, todo bien vaciadito, hay que meterle fumigadora, o sea, con agua, ¿no? Para que no se dañe, no haya fisura. No podemos echarle compuesto de curado a una losa de edificio. ¿Por qué? Porque eso es como una especie de, o sea, ese compuesto de curado forma una película como una pequeña costrita de, si le echábamos espelma, conocen la espelma de vela, ¿no? Si la vela la echamos, la escurrimos, forma una capa. Esa capa, digamos, impermeable, no deja que se pierda. Pero el problema es que eso no lo podemos sacar. No lo podemos sacar y se queda eso ahí. Y cuando vaciamos mortero encima no agarra, se desprende. Entonces es preferible curar la losa con ya sea manta húmeda o ponerle, una vez que ya está sequito, se le riega arena y esa arena se la moja y se la mantiene ahí. Entonces esa arena va a estar con humedad, ¿no? Y luego otra vez se seca, otra vez le podemos echar agua, eso le podemos echar con una manguera, pero no el chorro, sino largamos la manguera y esa moja la losa. Luego cortamos el agua, la mantenemos y estamos observando cada hora, a veces el sol fuerte en 1 hora lo seca. Entonces tenemos que estar viendo que eso no le falte el agua, principalmente cuando el sol está fuerte. En la noche puede ser una, antes a las 8, 9 y otra en la mañanita a las 6, ¿no? Y de ahí ya comienza a calentar el sol y otra vez hay que seguir haciéndole el curado.
Eso durante 7 días. Hacemos eso bien y vamos a ver el resultado, que hay poca fisura, o fisura por lo menos que no se percibe. Pero de que hay fisura, hay. Hemos dicho que siempre va a haber. Lo que hay que evitar es que esas fisuras se vean, que sean, tengan un mal aspecto, ¿no? O sea, cualquiera que vea, esta losa se va a caer, se va a fisurar, entonces va a tener mala impresión. Tercer punto, colar el concreto para muro y piso y otros elementos de constructivos grandes en secciones, constructivos grandes en secciones pequeñas, lo que permite que parte de la construcción ocurra antes de colar la siguiente sección. ¿Qué es lo que está diciendo? Que, por ejemplo, una losa, si yo lo que voy, por ejemplo, si yo lo hago manual, voy echando el hormigón y voy haciendo de a poco, voy avanzando, y luego voy colocando hormigón, porque si lo dejo mucho tiempo, entonces se va secando y la otra parte que llega está nueva. Ahí seguro que se me va a hacer una fisura. O sea, el hormigón que sea 1 hora o 2 horas más viejo que otro que viene nuevo, entonces ahí se me va a formar una fisura. También, ¿por qué? Por contracción. Entonces hay que evitar eso, ¿listo? Y eso ocurre, yo le voy a decir que eso ocurre, por ejemplo, cuando se vacía con mixer. Vienen los mixer 1, 2, 3 mixer y vacían el pavimento y luego se van, ¿no? Preferible que venga el mixer 1, se vaya, venga el otro, así, pero no nos dejen, digamos, un espacio entre mixer y mixer muy grande, porque terminamos de vaciar, se van durando, viene el otro y donde hacemos los cortes, ahí hay fisura. Entonces siempre es preferible tener un vaciado continuo. ¿Ya? Punto 4. Intercalar juntas constructivas para controlar la posición de las grietas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Uno sabe cada cuántos metros va a ser la junta. Entonces viene el mixer y uno lo que agarra es poner su junta, digamos ahí donde ha terminado, tratar de llegar a la junta. Listo, para evitar, porque ahí se va a producir una fisura y es preferible que la fisura se materialice en la junta, o sea que ahí se produzca la fisura. Eso es lo que nos dice el punto 4. El punto 5, usar refuerzo para contracción, para evitar la contracción. En viga de gran altura se utilizan las armaduras de piel, que se llama en el código europeo. En el código de ACI se llaman refuerzo para contracción, para evitar la contracción. ¿Ya? Refuerzo de alma para contracción. Entonces nos van a dar una especificación para que pongamos fierro en la parte de la viga, principalmente en la parte que se tracciona ya cuando está puesta en servicio. Ahí nos recomiendan colocar cierta cantidad de fierro. Ya vamos a ver las especificaciones. En el caso de pavimento, que es grande el pavimento, evidentemente que se aconseja colocar malla para que se evite la fisuración, pero sale más caro, ¿no? Sale más caro. Pero si hay recursos y se quiere hacer un buen hormigón, se le coloca fierro al pavimento. El pavimento no es necesariamente que sea armado, a no ser que las cargas que vayan a actuar sean demasiado grandes. Ahí ya se hace un pavimento armado. El punto 6, emplear agregados apropiadamente densos y no porosos. Bien, esto es importante, ¿no? Tener en cuenta, pero hay veces no hay que ocupar los materiales del lugar. Entonces, si es que son porosos, bueno, hay que hacer todas las recomendaciones que nos han dado anteriormente, ¿no? Calcular bien la cantidad de agua, no aumentar, etc. Entonces, si es que hay de dónde yo puedo conseguir materiales más densos quiere decir que no tengan poros, que no tengan huecos, que no tengan mucho absorción. Se calcula el porcentaje de agua absorbida de los agregados.
Entonces, cuando yo le echo agua al hormigón, parte de ese agua lo va a absorber el agregado, ¿no? Y lo que sobre lo va a dejar para la reacción química con el cemento. Y a veces calculamos mal, porque harto absorber y por ahí nos falta agua, sale muy seco nuestro hormigón y no se puede trabajar. Entonces, eso es importante, determinar el porcentaje de absorción. Muy bien, hasta aquí hemos terminado lo que es la contracción y yo espero que lo entiendan y lo sepan diferenciar el problema de la contracción. ¿Listo? Entonces, de todas maneras, ustedes tíranle su leída, vuelvan a leer varias veces, compréndanlo, investiguenlo, busquen video, lo que sea, y sigan aprendiendo. Sigan, la idea es que uno aprende en la práctica, pero ustedes no tienen práctica ahorita, bueno, pues pueden buscar video, pueden ver el fenómeno de la contracción y hay harta información ahí. Bien, vamos a ver otra característica que tiene el hormigón, es la fluencia práctica. ¿Quién es que está rayando? Borren, por favor, están rayando la pantalla. La fluencia plástica o sedencia del hormigón. Veamos cuál es esa. Bien. Ocurre fluencia plástica o sedencia del hormigón. Sedencia quiere decir ceder, ¿no? Que se va a cortar también, ¿no? Esa es la fluencia plástica se refiere al acortamiento del hormigón. Pero ¿cuándo se da y dónde se da eso? Por ejemplo, las columnas de un edificio, las columnas de planta baja, todo el tiempo están con un peso. Esas columnas están con el peso del edificio que está encima, están con ese peso, ¿no? Generalmente con un peso constante. Entonces, ese peso constante, esa carga constante, provoca una fluencia, provoca una deformación, que es una deformación de compresión, ¿listo? En los hormigueros, en el concreto, ¿no? En la estructura va a haber esa deformación, aparte de la deformación de contracción y aparte de la deformación elástica. O sea, cuando hacemos el edificio le vamos poniendo carga y él, una vez está durado el hormigón y le vamos poniendo carga, él tiene una deformación instantánea. A esa deformación se le llama la deformación elástica, ¿no? Por su propiedad casi elástica del hormigón va a haber una deformación. Pero aparte de eso, vamos a tener deformaciones por contracción y también vamos a tener eso, las deformaciones de contracción es por su naturaleza, que está hecho con agua, ¿no es cierto? Lo que hemos acabado de estudiar. En cambio, ya la deformación por fluencia del hormigón o sedencia, se llama fluencia plástica o sedencia, esto ya es debido a las cargas. Entonces ya una vez fraguado, endurado, ya lo sometemos a carga y él va a tener deformación además debido a esta fluencia plástica. También donde se da, se da en los hormigones postesados. Yo hago una viga, digamos, postesado de 20 metros, 30 metros, y luego meto los cables, los tendones, ¿no? Y meto esos tendones que son compuestos por varios torones, meto el gato y lo teso, eso lo comprimo. Entonces ese elemento está comprimido constantemente porque ahí le pongo los anclajes y todo y ahí permanece. ¿Y qué va a suceder? Que el hormigón se va a deformar debido a la fluencia plástica. Se va a deformar, además de la deformación instantánea, todo eso que le he hablado, también va a haber una deformación debido a la carga. Entonces, todos los elementos que están cargados, con el tiempo se deforman. Eso se llama la deformación de fluencia plástica. En hormigón pretensado se toma muy en cuenta esta fluencia plástica porque va a perder, se va a cortar, o sea, se acortará milímetros, pero ese acortamiento va a destemplar lo que está tesado el cable. Y al destemplarlo, entonces pierde la fuerza de tesado. Por eso hay que tomar en cuenta que va a haber esa pérdida para aumentarle un poco más
a la fuerza de tesado, cosa que cuando ocurra estos problemas nos quedemos con la fuerza necesaria para el uso del elemento estructural. Bien, dice aquí, bajo cargas de compresión sostenida o constante, ¿no? El concreto continuará deformándose durante largos periodos. Después de que ocurra la deformación inicial, esa deformación inicial es la deformación elástica. La deformación adicional se llama cedencia o fluencia plástica del hormigón, ¿no? Si se aplica una carga de compresión a un miembro, como les decía, de vigas de concreto postesado, se presenta un acortamiento inmediato o instantáneo elástico. Le aplico la carga y automáticamente se va a comprimir, se va a ver un acortamiento elástico. Ahora, si la carga se deja en el lugar por mucho tiempo, como en el caso de columnas de edificio, en el caso de elementos de hormigón postesado, el miembro continuará acortándose durante varios años, ¿no? Y la deformación final usualmente será igual o aproximadamente 2 a 3 veces la deformación inicial. Imagínense, esta deformación de fluencia plástica es de 2 a 3 veces mayor a la deformación elástica, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. La deformación inicial es la elástica, debido a la elasticidad del material. Entonces, con el tiempo, esta se deforma 2 a 3 veces igual a la deformación elástica. Bien, dice aquí, veremos en el capítulo 6, este es donde habla de fisura, que esto implica que las deflexiones a largo plazo también pueden ser igual a 2 o a 3 veces la deflexión inicial. Entonces se va a deformar también, ¿no? De 1 a 2 veces igual a la deformación inicial. Bien, en estudios hechos, entonces, más o menos el 75% de la fluencia plástica total, es decir, si tenemos una fluencia plástica total, va a ocurrir un 75% en el primer año. Fíjense que la contracción era el 90% en el primer año, y de ahí el resto a través del tiempo. En el caso de la fluencia plástica, cuando estos elementos están cargados permanentemente, la deformación de fluencia plástica se da el 75% en un año y el 25% restante a través del tiempo, ¿no es cierto? Para 10, 5, 25 años, sí, ya la deformación es pequeña. Entonces, hay que prever también esto. Esto en el caso de los elementos que están constantemente comprimidos, ¿no? Con carga. El caso de columna y el caso de viga postesada. Ahora, si la carga a largo plazo se retira, fíjense, si yo retiro, digamos, un postesado, una viga, la desteso, ¿no? Eso es lo que dice, si la carga a largo plazo se retira, el miembro recobrará la mayor parte de su deformación elástica. O sea, esa deformación elástica que tenía, casi se recupera totalmente, pero no del todo, pero se recupera la deformación elástica. Y algo de la deformación plástica, o sea, la deformación elástica casi se recupera totalmente, pero la deformación plástica se recupera poco. ¿Listo? Ahora, si la carga vuelve a actuar otra vez, si cargo y descargo, tanto la deformación elástica como la plástica se desarrollan nuevamente. Entonces quiere decir que un hormigón se comporta casi elástico, ¿no es cierto? Tiene un comportamiento de esa manera. Ahora, la magnitud del flujo plástico depende mucho de la magnitud de los esfuerzos presentes, ¿no? Depende mucho, o sea, no es lo mismo aplicar una tensión, digamos, al hormigón de 20 kilos por centímetro cuadrado que aplicarle una tensión de 150 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, es evidente que la deformación es proporcional a los esfuerzos, ¿no? Aquí dice, es casi directamente proporcional a los esfuerzos. Mientras el esfuerzo sostenido no sea mayor que aproximadamente la mitad de la tensión especificada para el hormigón, entonces ahí hemos dicho que el módulo elástico es casi lineal ahí, entre
la mitad de la resistencia especificada y el origen, el módulo elástico era lineal, ¿se acuerdan? Y entonces, si nosotros trabajamos en ese campo, entonces la deformación elástica se recupera. La plástica va a ser pequeña, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tiene mucha carga, pero va a haber también deformación. Ahora, más allá de la mitad de la tensión especificada, ¿no? La cedencia crece rápidamente, es decir, la fluencia plástica crece. La cedencia quiere decir el acortamiento crece rápidamente. Entonces está claro, ¿no? Ya eso hay que tener en cuenta porque vamos a entrar a los métodos de cálculo y vamos a trabajar en el campo elástico y en el campo plástico. Entonces en el campo elástico se va a suceder esto que dice aquí, ¿no? Que si nosotros trabajamos dentro del campo elástico, las deformaciones van a ser pequeñas y deja la carga y otra vez recupera su tamaño normal o se pierde la deformación que había. Pero si trabajamos más allá de la mitad de la tensión del hormigón especificado, entonces sí vamos a tener la fluencia plástica o cedencia también que se le llama. Bien. Para carga sostenida en espécimes cargados, espécimen puede ser una probeta, ¿no? Cargados concéntricamente por un año o más, puede darse una reducción de la resistencia de aproximadamente 15 a 25%. O sea, lo que han experimentado es, digamos, en una probeta cilíndrica, se le aplica una carga y se la deja, digamos, durante cierto tiempo, ¿no? Más de un año, uno o más de un año, la resistencia del hormigón disminuye, ¿no? Se reduce en un 15 a 25%. También eso es importante prever en el hormigón pretensado. Por eso es que el hormigón pretensado dice, ¿no? La tensión del hormigón, digamos, para tiempo infinito, le ponen 0,40 de la tensión admisible, ahí ya le están reduciendo 10% de la mitad de la tensión del hormigón. Entonces, precisamente aquí por esto, 15 a 25%. Así dice un miembro cargado con una carga sostenida en el tiempo, una carga que permanece, digamos, 85% de su resistencia última a la compresión, F'C puede ser satisfactoria por un cierto tiempo, pero puede fallar después. Imagínense, 85% quiere decir que yo le disminuyo 15% y la mantengo la carga ahí. Entonces, si yo diseño para el 85%, me dice, puede que aguante, pero después ya de más tiempo puede ser que falle. Quiere decir que nosotros tendríamos que disminuirle a nuestra tensión, ¿ya? Entonces nosotros lo que trabajamos en este método de cálculo es con el 85% de la tensión, pero a esa no, aún así la reducimos, ¿no? Por diversos factores le hacemos reducciones, entonces, para conservar esto, que los elementos cargados, ¿no? Más de un año, con el tiempo comienzan a perder resistencia entre 15 a 25%. Bien, otros factores que afectan la magnitud de la fluencia plástica son: cuanto mayor sea el tiempo de curado previo a la aplicación de las cargas, menor será la fluencia plástica. Fíjense el curado, la importancia. Cuanto mayor sea el tiempo de curado previo a la aplicación de carga, es decir, tengo una viga que la voy a postezar. Entonces, si yo le hago su curado bien, ¿no? Y cuanto mayor sea el tiempo de curado, entonces voy a tener menos fluencia plástica. Fíjense que el curado entonces importa. El curado a vapor, que acelera la adquisición de resistencia, reduce también la fluencia plástica. Bien, el curado a vapor, no sé si ustedes han escuchado curado a vapor, no sé si han hablado en tecnología del hormigón, el curado a vapor. El curado a vapor es el siguiente, digamos así, una viga. Esto se utiliza mucho en vigueta, para fabricar vigueta.
Se hace la vigueta, se fabrica su molde, se la deja ahí y cuando se la deja en una cámara puede ser que le coloquen carpa y por debajo ponen cañería que va a botar vapor de agua. Tienen un caldero y van a estar constantemente botando el vapor de agua. La temperatura tiene que más o menos estar en 70 grados centígrados. Quiere decir que si uno mete la mano en la carpa se quema con el vapor de agua. Esa temperatura a 70 grados y bastante humedad, o sea, la humedad que bote constantemente, se le va aumentando agua y va hirviendo eso y va botando agua. 1 hora de curado a vapor equivale a 7 horas de curado normal. Entonces, si yo tengo 1 día de curado a vapor, equivale a 7 días de curado normal, que es lo que yo le hablaba más o menos. Entonces, yo teniendo 1 día, ya al otro día saco la carpa, abro y comienzo a desencofrar las viguetas y ya las viguetas están. Si son pretesadas, están en el banco de tesado ahí, quedan 1 día con vapor de agua, al otro día saco y comienzo a cortar los cables y la vigueta ya podemos comenzar a llevar a la obra en 1 día. Fíjense, ya eso se utiliza mucho en prefabricados. Entonces, para hacer eso, por ejemplo, en campo, puedo hacerlo también, ¿no? Ubico una carpa o la carpa la hago postural y tengo el tamaño de la viga. Luego hago mi caldero de agua, ¿no? Consigo mis instalaciones de cañería de agua, de acero, mejor de acero galvanizado, y le pongo grifo, ¿para qué? Para que comience a botar el vapor de agua. Y lo conecto a la parte superior de mi tanque, donde voy a hacer hervir. El tanque, me hago hacer un tanque de hierro, y le pongo una tapa para echar agua, ¿no es cierto? Y le voy echando, y ahí tengo 1, 2 o 3 garrafas de gas, voy calentando y va botando. Entonces vacío, tras que termina de vaciar, comienzo a meterle vapor de agua y voy controlando que la temperatura no baje de 70 grados. Entonces, un día de curado con vapor de agua equivalen a 7 días. Entonces, ahí está mi viga ya. La pongo a un ladito más hasta que termine de hacer la otra, la última que termina, le tiro 1 día de curado o si quiero asegurarme, le doy 2 días de curado y ya puedo comenzar a lanzar las vigas ya con grúa, comienzo a colocar las vigas del puente. Entonces se acelera el proceso de construcción y se pone en obra ya rápidamente los elementos estructurales como ser las vigas. Entonces ya estamos hablando del curado del hormigón. Mientras mejor sea el curado, hay menos fluencia, menos acortamiento por la fluencia plástica del hormigón. Otra característica, los concretos de alta resistencia manifiestan una menor fluencia plástica. Es decir, mientras más resistente el hormigón, menos fluencia plástica que los de baja resistencia. ¿Se acuerdan que en la curva teníamos que había una especie de, yo le decía, hay como una especie de, ¿cómo le llamamos? Ductilidad, porque tenían mayor deformación. Entonces, los de baja resistencia tienen mayor deformación plástica y fluencia plástica, mejor dicho. Ya los de menor. Mientras más resistente sea el hormigón, menos deformación plástica. Por eso es que los de hormigón pretensado, pues la resistencia del postesado y pretesado son arriba de los 350. De ahí para arriba, 350, 400, 450 kilos por centímetro cuadrado son las resistencias que se usa para elementos pretesado. Entonces, sin embargo, dice, los esfuerzos aplicados en concreto de alta resistencia son probablemente mayores que los aplicados en concreto de baja resistencia. Y este hecho tiende a causar un incremento de la fluencia plástica. Evidentemente que sí, pues no vamos a pretensar, digamos, un hormigón de baja resistencia, no lo vamos a postezar. Siempre postezamos hormigones de alta resistencia. Y los postezados, por supuesto, también son altas. La fuerza de postezado es alta. Entonces, por eso es que
se calcula también la afluencia plástica aumenta, aunque sea resistente, aumenta por la carga que se le pone. Otra consideración es la afluencia plástica aumenta con la temperatura. Alcanza su valor máximo cuando el concreto está entre 150 y 160 grados Fahrenheit. Vamos a ver la combinación. Ustedes pueden buscar también convertir grados Fahrenheit grados Fahrenheit a grados Celsius. Aquí está la forma. Para convertir a grados Celsius es igual a 5 sobre 9 por los grados Fahrenheit menos 32. A ver, calculemos a cuánto equivale esto. Entonces tengo 5 sobre 9, 5 dividido entre 9 por paréntesis. Los grados Fahrenheit serían 150, vamos a ver, menos 32, cierro paréntesis, y eso me da 65 grados. La afluencia plástica ocurre, dice, entre 150 y 160. Vamos a ver cuánto sería con 160. 70 grados. 71.11 grados. Entonces, fíjense, entre 60 y 71 grados. Ahí dice donde se da la máxima fluencia, ¿no? Fluencia plástica aumenta. Entonces, pero también, ¿dónde vamos a tener esa temperatura? No, sería difícil, a no ser que sea una fábrica, donde sea una fábrica de fundición o algo donde tengamos temperaturas elevadas. Pero hay que tener en cuenta que a veces hay fábricas que se hacen con vigas y con columnas prefabricadas. Hay que tener en cuenta entonces esta deformación, ¿ya? Otro aspecto. A mayor humedad, menor será el agua de poro libre que pueda escapar el concreto. Entonces, a mayor humedad, menor será el agua de poro libre que pueda escapar el concreto. La afluencia plástica adquiere un valor casi del doble a 50% de humedad que al 100% de la humedad. La humedad, ¿no? Menor sea el agua de poro libre. Cuando es más húmedo, cuando es mayor la humedad, será menor el agua de poro libre que puede escapar del concreto, dice. La afluencia plástica adquiere un valor del 50% de humedad que casi el doble, o sea, 50% de la humedad. Un valor casi del doble del 50% de la humedad que al 100%. Cuando tenemos humedad, entonces, no le entiendo. Obviamente es muy difícil distinguir entre la contracción y la afluencia plástica. Si tenemos mayor humedad, hemos dicho que va a haber mayor contracción. Y si este elemento tiene harta humedad, lo sometemos a carga. Esta es la diferencia. La contracción es un fenómeno natural. ¿Listo? Que se produce debido a la reacción química del cemento que adquiere agua. Por lo tanto, el hormigón se contrae. Esa es la contracción, lo llama contracción del hormigón. Y por lo tanto pierde volumen y se hace más chico. En cambio, la afluencia plástica es debido a la carga. Una carga permanente. El elemento lo hace que se deforme. A eso se llama la afluencia plástica. Entonces aquí nos está diciendo que si no hay mucha humedad de ¿cómo se llama? A mayor humedad, menor será el agua de poro libre que escapa, ¿no? Que puede escapar. Claro, a menor humedad, eso es lo correcto. Hemos dicho que si yo le echo poca agua, entonces el hormigón se mantiene seco y no hay agua que sale a la superficie. Mientras mayor humedad, entonces sale más agua. Y por lo tanto, si tiene mayor humedad, entonces hay la deformación plástica es mayor.
Ya aquí se refiere a la humedad 50%, el doble que la humedad al 100%, algo medio contradictorio esta redacción. Yo lo entiendo es que a mayor humedad de mezclado va a haber mayor fluencia plástica y por lo tanto también contracción. Y aquí dice, obviamente es muy difícil distinguir entre la contracción y la fluencia plástica. Ahora, es medio contradictoria esta observación porque ¿quién va a cargar un elemento que todavía no tiene la dureza? Y se supone que la dureza, a los 28 días casi ya tenemos la dureza al 90%. Y si está endurecido 90%, seguramente ahí se dará la mayor contracción. Después ya será menos. O sea, dice que en el primer año adquiere el 90% de la contracción y de ahí a través del tiempo el 10% restante. Bien, veamos la otra observación. Los concretos con el mayor porcentaje de pasta, de cemento, agua, tienen mayor fluencia plástica porque es la pasta y no los agregados la que fluyen plásticamente. Esto particularmente es cierto si se usan piezas de caliza como agregado. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Si yo, por ejemplo, tengo aumento arena y aumento cemento, siempre en la dosificación va a haber una relación agua-cemento, ¿no? Que se tiene que mantener. Entonces, yo mantengo esa relación, pero le aumento un poco más de arena. Entonces, va a aumentar mi pasta del cemento, ¿no es cierto? Va a aumentar mi pasta y también como aumento, voy a aumentar cemento, aumento agua. Entonces estoy aumentando mi cantidad de cemento. Al aumentar mi cantidad de cemento, entonces tengo mayor cantidad de agua y cemento. Esa lechada es mayor. Y cuando esa entra en combinación ya y se va llenando los espacios que hay entre la arena, el ripio y la arena no tienen, pues, no se comprimen, o sea, debido a una carga son casi incompresibles. Esos materiales son incompresibles, no se comprimen. Entonces, ¿quién es el que se comprime? Es la pasta de cemento, de agua y cemento. Esa pasta que se endurece, esa pasta es la que fluye. Entonces, mientras más rico sea mi elemento en cemento, va a haber mayor deformación plástica. Fíjense que esto medio parece contradictorio, ¿no? Porque uno lo que hace es aumenta cemento, y sería tener un hormigón más rico, más duro, más rígido, y voy a tener menos deformación. Sin embargo, aquí nos está diciendo, si aumentamos esta pasta, cemento, agua, voy a tener mayor deformación plástica. ¿Ok? Por eso es que también en los libros dicen, no, cemento máximo hasta 400 kilos, no más. De ahí hay que hacer otro aditivo, lo que sea, para conseguir mayor resistencia. Porque si aumenta también más de 400 kilos por metro cúbico, ya también voy a tener este problema de fluencia plástica. Y si yo estoy construyendo un edificio, entonces puede ser que se me deforme. Y a veces hay deformaciones y las deformaciones no van a ser igual entre una y otra columna. Entonces ahí voy a tener deformaciones y es donde ocurren fisuraciones que no sabemos de dónde aparecen. A veces son de la fluencia plástica. Obviamente, dice, la adición de refuerzo en la zona de compresión del concreto reduce mucho la fluencia plástica, ya que el acero manifiesta muy poca fluencia plástica bajo esfuerzo ordinario. Es decir, yo tengo un hormigón armado y está comprimido, entonces las barritas de hormigón, el refuerzo de hormigón, ayudan para evitar la deformación plástica. ¿Por qué? Porque la carga que está sometido, digamos, la columna, para el hormigón de repente esté a su nivel, digamos un hormigón de 250 kilos por centímetro cuadrado. Sabemos que el acero resiste 4.200 kilos por centímetro cuadrado, entonces no es nada 250 kilos por centímetro cuadrado, por lo tanto resiste y no se deforma. Eso es lo que dice acá.
obviamente la adición de refuerzo en la zona de compresión del concreto reduce mucho la fluencia plástica, ya que el acero manifiesta muy poca fluencia plástica bajo esfuerzo ordinario, o sea, bajo tensiones bajas, ¿no? Conforme ocurre la fluencia plástica en el concreto, el refuerzo tiende a impedirlo y a tomar cada vez más fuerza, o sea, más parte de la carga. ¿Listo? Eso vamos a ver cuando veamos la columna, vamos a ver cuál es la resistencia del acero. Entonces. Bien, otro punto es los miembros grandes de concreto, es decir, aquellos con relación grande de volumen área superficial, fluirán proporcionalmente menos que los miembros delgados, más pequeños, donde el agua libre tiene que recorrer distancias menores para escapar. Es decir, cuando yo tenga elementos delgados, el agua rápido se va a ir a la superficie, ¿no es cierto? Hemos dicho eso. Entonces, esos serán los que rápido tendrán más fluencia. En cambio, elementos grandes donde el agua le cuesta salir a la superficie, entonces tendrán menos fluencia plástica. Bien, ese es el fenómeno de la fluencia plástica. Entonces, también mucho se estudia este concepto en hormigón pretensado, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta en las columnas, porque están sometidas permanentemente a carga. Bien, resistencia a la tensión. Les había dicho que este libro utiliza la palabra tensión por la palabra tracción. Bien, un poquito en el término de la traducción nos va a confundir y es importante que ustedes lo entiendan. Cuando habla de tensión se refiere a tracción. Para nosotros tensión, tal como está definido, es fuerza por unidad de área y puede ser de compresión o tracción. Entonces ahí algo nos va, pero ya entendiendo, ya sabemos que se habla de la resistencia a la tracción. Bien, habíamos dicho que el hormigón tiene mala resistencia a la tracción, o sea, es baja su resistencia a la tracción. Y es correcto, porque ustedes han visto ver una viga, no le pongan fierro y métanle carga a una viga. Y van a ver que se va a fisurar y pasa cierta carga y se va a partir y se cae, porque no tiene mucha resistencia a la tracción. Cuando está sometida a tracción, entonces no es bueno el hormigón. Listo, dice, y la resistencia a la tracción, ya yo voy a ir cambiándola, del concreto varía de aproximadamente 8 a 15% de la resistencia a compresión. Imagínense, si yo tengo un hormigón de 200 kilos por centímetro cuadrado a la compresión, 200, su resistencia a tracción va a ser entre 8 y 15, pongámosle el promedio. 8 más 15 serían 23. La mitad de 23 sería 11.5. Ya lo multiplico por 0.115. Bien, por 0.115. Su resistencia a tracción va a ser 23 kilos por centímetro cuadrado. Imagínense, es poca su resistencia a tracción entonces. Por eso es que de ahí nace la teoría de reforzarlo o de armarlo. Por eso se lleva el nombre de concreto reforzado o de hormigón armado. ¿Listo? Entonces dice aquí una razón principal para esta baja resistencia es que el concreto contiene un gran número de grietas muy finas. Les decía yo que siempre hay grietas finas que a veces no se ven. Esas grietas finas ya sea debido a la contracción misma del hormigón. Entonces cuando se somete a esfuerzo va a comenzar a fisurarse precisamente donde vayan las grietas finas, pues, ¿no? Ahí ya se van a comenzar a hacer más grandes. Entonces las grietas tienen poca importancia cuando el concreto está sometido a carga de compresión, porque estas ocasionan que las grietas se cierren cuando estoy comprimiéndolo y permitan entonces la transmisión de la compresión. O sea, cuando yo comprimo una viga, estoy más bien quitándole las grietas de retracción. Obviamente, dice, esto no es el caso para cargas de tracción. Entonces, cuando yo tengo carga de tracción, más bien la fisura se aumenta. Ahora dice, aunque la resistencia a la tracción normalmente se desprecia en los cálculos de diseño, evidentemente vamos a ver que en el diseño de hormigón armado, nosotros la parte fisurada ya no la contamos. Consideramos que el hormigón no trabaja y la despreciamos esa parte, ¿ya? Se desprecia.
Pero sin embargo, en el método elástico, en el método sin fisurar, vamos a ver que vamos a considerar la tensión de tracción. Ahora, sin embargo, esa es una propiedad importante que afecta el tamaño y la extensión de la grieta que se presenta. Perdón. Aunque la resistencia a tensión normalmente se deprecia en los cálculos de diseño, es sin embargo una propiedad importante que afecta el tamaño y extensión de la grieta que se presenta. Además, la resistencia a la tracción de los miembros de concreto tiene un efecto definitivo de reducción en su deformación, en su deflexión. Debido a la pequeña resistencia a la tensión del concreto, muy poco esfuerzo se ha hecho para determinar el módulo de elasticidad en tracción. Debido a que no se utiliza, digamos, el hormigón a tracción, no ha habido investigadores que investiguen cuál será el módulo de elasticidad a tracción. En cambio, el módulo de elasticidad a tracción, por ejemplo, del acero, es el mismo módulo que su de elasticidad a compresión. Pero en el hormigón no, y no ha habido investigación. Entonces ustedes, si quieren hacer un estudio, un estudio de investigación, pueden ver cómo poder encontrar el módulo a tracción de una probeta. Ya la probeta pueden hacerle rectangular, cuadrada, ¿no es cierto? Y ver cómo encontrar ese módulo. No se ha logrado porque cuando hacen probeta y viene una mordaza y lo aprieta, entonces a veces se deshace ahí en donde lo aprieta y entonces no pueden determinar. No ha habido, entonces habría que ver. Ya vamos a ver cómo se puede determinar indirectamente la tracción. Bien. Sin embargo, con base en esta información limitada, parece ser que el valor es igual a su módulo de compresión, dice. Ahorita vamos a ver. Usted podría preguntarse, dice, ¿por qué no se supone que el concreto resiste una parte de la tracción en un miembro a flexión y el acero el resto? La razón es que el concreto se agrieta bajo deformaciones unitarias de tracción pequeña, o sea, bajo tensiones pequeñas de tracción, que los esfuerzos tan bajos en el acero hasta ese momento harían su uso antieconómico. O sea, en pequeñas deformaciones, pequeñas fisuras, meterle acero no va a trabajar el acero, entonces estoy haciéndolo antieconómico ese elemento. ¿Listo? Eso quiere decir, una vez que las grietas por tracción se han presentado, ya una vez que hay grieta, el concreto ya no tiene más resistencia a la tracción. Una vez hay grieta ya se comienza a agrietar y ya no, y ahí pierde. Y es ahí precisamente donde el acero comienza a trabajar. Es ahí donde comienza el diseño de hormigón, hormigón para, ¿cómo se llama? A rotura, ¿cómo se llama? Ahí comienzan a trabajar el acero. El acero comienza a trabajar, pero como está fisurado, ustedes me dirán, ¿y cómo va a haber resistencia al corte? Y entonces yo le digo, bueno, el acero no deja que se abra mucho, no deja que se fisure, y va a haber una trabazón entre la fisura, y es esa trabazón la que se estudia en la resistencia al corte, entonces, de viga. ¿Ya? Eso es lo que vamos a estudiar. Ahora, la resistencia a la tracción del concreto no varía en proporción directa a su resistencia, a la resistencia de diseño, ¿no? A compresión. Sin embargo, varía aproximadamente en proporción a la raíz cuadrada de la resistencia. Esta resistencia es muy difícil de medir bajo cargas axiales directas de tracción debido al problema del agarre en la probeta, en los espécimes de prueba. Ya era lo que le estaba diciendo. Para evitar concentración de fuerza. Y debido también a la dificultad de alinear las cargas, o sea, alinear las cargas para hacer una buena prueba de tracción. Como resultado de estos problemas se han desarrollado dos pruebas, más bien indirectas, dos pruebas indirectas para medir la resistencia a la tracción del concreto. Estas son las pruebas del módulo de rotura
y la prueba radial del cilindro. Entonces tenemos dos pruebas para medir indirectamente la resistencia a tracción. Bien, y vamos a ir viendo un dibujo, y ahorita vamos a comenzar a ver un dibujo. Vamos a compartir el PowerPoint. Estamos compartiendo el PowerPoint, ¿no? ¿Sí? Todavía, ingeniero. ¿No se ve? El libro se ve. Solo el libro se ve. Lo vamos a compartir, ¿ya? Bien. Muy bien. Ahora, entonces nos dice que hay dos pruebas que podemos encontrar la resistencia a tracción de una manera indirecta. Entonces, fijémonos acá, una prueba de ASTM, o sea, de materiales de la norma americana. Tenemos una prueba con, voy a agrandarlo esta de aquí, es una viga de sección rectangular, la sección es de 15 por 15 o de 6 pulgadas por 6 pulgadas, la sección cuadrada, así como estamos viendo acá, así como esta, una sección cuadrada, de 6 pulgadas por 6 pulgadas, en este caso sería 6 pulgadas 15 más o menos aproximadamente, y tiene una longitud de 30 pulgadas de largo. Esta se le pone apoyo, hay un apoyo metálico que se coloca a 3 pulgadas del borde, 3 pulgadas del borde, colocan la viga se la asienta en esos apoyos. Y luego hay una prensa que tiene dos puntas, que viene en la presión del gato, viene aplicándole esta fuerza, porque estos son fijos, y esta es la que se va aplicando la fuerza. Al aplicar la fuerza, pues esta va deformándose, ¿no es cierto? Va deformándose y acá tenemos, o sea, hasta que rompe la pieza. Nosotros vamos midiendo la presión del gato hasta que el gato, ya el gato no necesita fuerza y se siente que esta falló, crack. Hay un sonido de que falla. Entonces medimos en ese instante medimos cuánto valió la fuerza, porque ya después ya no necesitamos fuerza, ya disminuye la fuerza del gato, queda el valor de la fuerza donde rompió, anoto ese valor de la fuerza. ¿Listo? Y esa fuerza la divido en dos, porque se aplica en dos partes. Entonces, si hago el diagrama inmediatamente antes de que ocurra la falla, hago el diagrama de momento. Sabemos que el diagrama de momento, como aquí es constante y este es constante, la reacción estas serán igual pues, a P medio y P medio, ¿no es cierto? Si P medio es la fuerza que aplico en cada apoyo, en cada punto, porque aquí me viene una fuerza P, que es la que me da la lectura del gato, la fuerza P, y se divide en dos puntales, digamos, que apuntan de acero, que apuntan a la viga. Y están precisamente desde esta longitud, entre apoyo y apoyo, lo dividimos en 1/3 la longitud, L tercio y L tercio. Entonces esta sería, aquí si yo resto 30 menos 6, voy a tener 24. 24 entre 3 me da 8. Entonces voy a tener 8 pulgadas, 8 pulgadas, 8 pulgadas acá. La reacción va a ser P medio la reacción, ¿no es cierto? P medio. Luego calculo el momento ahí, entonces calcularé P medio por L tercio, me va a dar P por L sobre 6. Entonces este será el momento, P por L sobre 6. La fuerza P que he leído en la prensa. El diagrama de corte, fíjense, el diagrama de corte será P medio y como acá es constante, hasta que hay una fuerza de P medio también baja ahí, el corte se hace 0 y de ahí no tengo más fuerza, luego otra vez encuentro la fuerza P medio, baja para abajo y se mantiene, no hay fuerza hasta que encuentro la reacción que es P medio y también vuelvo a 0. Este sería su diagrama de corte.
Por lo tanto, esta parte de acá, fíjense, se mantiene con un momento constante y no hay cortante. Por lo tanto, yo podría decir que las tensiones en ese momento, aquí en esta parte, serán tensiones de tracción, pero debido a la flexión. Entonces, una parte se comprimirá y la otra parte se traccionará. Y por lo tanto, como hemos medido en el instante en que rompe la viga, entonces vamos a encontrar la tensión de tracción debido, o sea, en el momento que se fisura. Por eso esas tensiones son en el instante que fisuran. De ahí una vez ya yo paso tensión, ya está fisurado el hormigón. Entonces vamos a considerar que en ese instante el hormigón está enterito todavía y de ahí para adelante rompe el hormigón y ya comienza a fisurarse. Por eso he hecho este dibujo. Una parte va a estar comprimida y la otra parte va a estar traccionada. Bien. Ahora veamos cómo indirectamente podemos encontrar esa tensión. Aquí hagamos los cálculos, ¿no? Aquí tenemos la tensión según las resistencias materiales, donde estoy con el puntero, es igual al momento sobre el módulo resistente de la sección. Entonces, el módulo de resistente de la sección es la inercia dividido entre la distancia del baricentro de la sección a la fibra más alejada. Entonces estoy poniendo I sobre Y. Entonces, aquí haciendo medio con medio y extremo con extremo, me queda el momento por la distancia dividido entre el momento de inercia. Entonces ya, si yo aplico, o sea, le reemplazo el momento por L secto, y la distancia, suponiendo que está en el medio, lo reemplazo por C medio, y el momento de inercia sería C por C al cubo dividido entre 12, reemplazo todo esto, haciendo operaciones, me queda que la tensión de rotura será igual a P por L sobre C tercio. ¿Listo? Puedo encontrar así entonces en laboratorio con esta fórmula. Bien. Con todas las fórmulas, con todas estas pruebas que se han hecho, estas probetas, esta probeta se utiliza para el diseño de pavimento, para pavimento, ya se utiliza esta resistencia. Entonces, esta resistencia a tracción me da un valor. Este valor, entonces yo hago varias pruebas, y sacaron una fórmula, ¿no? Estados Unidos, la ACI sacó una fórmula y dijo, bueno, el módulo de rotura, que yo hago aquí en varias pruebas, puede ser igual a 7.5 de lambda por la raíz cuadrada de F'C. Entonces, lambda es un coeficiente que se utiliza cuando el hormigón es liviano, cuando son hormigones livianos. Este lambda es el que le baja, digamos, la calidad todavía a todo. Vamos a ver que siempre entra este lambda. Es para... Cuando hay hormigón normal, hormigones normales son los hormigones que habíamos visto que entre 145 más o menos, su peso está entre 145 libras por pulgada cuadrada, que eso traducido por 16 nos daba 2.320 kilos por metro cúbico. Entonces a eso se le llama hormigones de peso normal, ¿listo? O por no decir hormigones pesados, digamos. Pero si utilizo yo materiales porosos, livianos, entonces voy a obtener hormigones livianos. Y esos hormigones livianos van a tener, por supuesto, menor resistencia a la compresión y menor resistencia a la tracción. Y por eso es que entra este valor. Ahora, ¿cuánto vale ese valor? Después lo vamos a ver. Mientras tanto, sigamos, esta fórmula sería para ACI, y donde la tensión de compresión del hormigón entra en libras por pulgada cuadrada. Listo, si yo meto esto en libras por pulgada cuadrada, si lambda fuera de hormigón normal, lambda vale 1, entonces sería por 7.5, esto me daría la resistencia a la rotura, ¿no? O la resistencia a la tracción del hormigón. Listo, esto es lo que me da la resistencia a la tracción del hormigón. Esta resistencia a la tracción se la llama módulo de rotura del hormigón. ¿Listo? Módulo de rotura del hormigón. Así se la conoce y así se la llama y así la va a nombrar el libro. Entonces,
Igual también en el libro de Jiménez Montoya, otros libros que ustedes estudien, van a encontrar que este es el módulo de rotura del hormigón. Pero, en otras palabras, esta es la resistencia a tracción máxima que puede aguantar este hormigón. ¿Listo? Desde ahí ya para adelante, fisura y ya no aguanta más tracción. Esa es la tracción máxima que puede aguantar. Bien, como igual que las otras fórmulas, tenemos que utilizar unidades en el sistema internacional, unidades en el sistema MKS. Hacemos la conversión, ¿listo? Hacemos la conversión. Esta es una constante, lambda es 1 o tiene otro valor menor a 1 para hormigones livianos. Entonces lo que tenemos que convertir sería la tensión a compresión que está en libras por pulgada cuadrada. Entonces hago aquí una libra, es 0,454 kilos. Luego se va la libra, me quedaría entonces la pulgada. Aquí una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Elevo al cuadrado el de arriba y el cuadrado el de abajo. Y tengo este valor, se simplifica aquí la pulgada y ya me quedaría en kilo por centímetro cuadrado. Pero como voy a transformar al sistema internacional, yo necesito, en vez de tener kilo, necesito tener newton. Y en vez de tener centímetros, necesito tener milímetros al cuadrado. Por lo tanto, sigue la transformación. Y digo yo acá, 1 kilo equivale a 9.807 newton. Y 1 centímetro cuadrado equivale a 10 milímetros. Entonces, elevo al cuadrado arriba y elevo al cuadrado abajo. Y se me simplifican los centímetros al cuadrado, el kilo se va, y esto me queda en newton por milímetro cuadrado, que es la unidad del megapascal. Entonces, si yo saco la raíz cuadrada de todas estas constantes y me quedo solamente con el valor de la tensión, saco afuera y luego lo multiplico por 7.5, obtengo 0.623 por lambda por la raíz cuadrada de F', que está en newton por milímetro cuadrado. Hagan esa operación, por favor. Hagan esa operación. Entonces, sería 7.5 por la raíz cuadrada. Vayan haciéndola ustedes, yo también voy a hacer 7.5 por la raíz cuadrada de, abro paréntesis, y tengo 0.454 por arriba por 9.807, no tengo nada más arriba, divido, abro otro paréntesis, y voy a dividir por 2.54, lo elevo al cuadrado, y por 100 elevado al cuadrado, cierro paréntesis y cierro paréntesis igual. ¿Cuánto le salió? Estoy esperando. Sale 0,623. 0,623, ¿no es cierto? Entonces el mismo... ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Ya, no, ya. ¿Está llorando el niño o qué? ¿O está aburrido? Bien. Siempre va a haber gente que está desubicada, ¿no? Muy bien, entonces la norma, este valor de la tensión de tracción del hormigón, la norma lo redondea a 0,62. ¿Listo? Entonces esto vamos a ver nosotros en ACI, en español, que este valor tiene acá, 0,62. La norma ACI, si no la pueden bajar, yo se la voy a pasar, pero como es grande el se la tengo que pasar por, ¿cómo se llama? Por la nube, ¿no? O sea, en el Drive le voy a pasar, le voy a dar el link y ustedes lo van a bajar de ahí. Entonces, 0,62 de lambda F' C viene en megapascal, en newton por milímetro cuadrado. Esto sería cuando voy a trabajar yo en el sistema internacional. Bien, para el sistema MKS, sistema métrico, entonces hacemos la misma conversión, pero fíjense, hasta aquí nomás, ya el newton, milímetro no me interesa, solamente me interesa que la tensión venga dada en kilo por centímetro cuadrado. También hagan esta operación, 7.5 por la raíz cuadrada de 0,454 dividido entre 2.54 al cuadrado. ¿Cuánto les da? Sale lo mismo.
Lo mismo que qué. Sale 1,989. 1,989. Ah, ya, lo mismo que está acá. 1.989 por lambda por la raíz cuadrada. En este caso la tensión entra en kilos por centímetro cuadrado entonces. Bien, ahí tenemos. Ahora ACI, lo redondea. Lo redondea a 2. Entonces tiene 2 por lambda por la raíz cuadrada. Eso es lo que da. Pero si queremos trabajar con valores y que más o menos nos den aproximadamente igual a lo del sistema inglés, entonces utilizamos estos valores de acá, ¿ya? Y así podemos comparar resultados. Aunque ustedes dirán, pero es poco, evidentemente que es poco, pero a veces uno quiere comparar los resultados y dice, ¿por qué? ¿Por qué me saldrá más? ¿Por qué me saldrá menos? Por los redondeos. Bien, ahí tenemos entonces esa definición de tensión. Ahora, lambda. El lambda que habíamos dicho que es un coeficiente para considerar hormigones livianos. Lambda se lo puede encontrar, fíjense, dice aquí. Lambda es un coeficiente que vale para hormigones de peso normal, lambda igual a 1. Y para hormigones livianos toma la siguiente expresión. Lambda igual a FCT, vamos a ver qué es ese, dividido entre 6.7 la raíz cuadrada de la tensión de compresión. Ese valor tiene que ser menor o igual a 1. ¿Listo? Ahora, la tensión esta FCT es la tensión de una prueba radial, que ahorita la vamos a ver. Es igual a 2 veces P dividido entre pi por diámetro es el perímetro de un círculo, ¿no es cierto? Por L. Entonces, esta es la tensión radial. La tensión radial, entonces, la vamos a ver aquí enseguida. No sé si se ve bien acá. Bien, esta es la prueba brasilera que se llama, o prueba radial. Entonces se pone 2 placas de acero arriba y se pone la probeta en forma así echada, ¿no? Se la coloca bien, se la hace la alineación en la máquina, esta tan alineada. Lo que hay que alinear es la probeta. Generalmente se marca un punto arriba y otro punto del diámetro y se lo trata de colocar alineado con la fuerza. Y luego se procede a hacer el ensayo. Entonces, este ensayo, de aquí sale el lambda. Entonces, de este ensayo es el resultado que me sale acá. P es la fuerza que hay en la prensa, ¿no? D es el diámetro de la probeta, en este caso de 15 centímetros o de 6 pulgadas. Entonces, y pi es el valor de la letra, del número pi. Por el diámetro equivale a 2 pi por r, sería el perímetro de la probeta, este perímetro de la sección transversal, multiplicado por L, que vendría a ser el largo de la probeta, ¿no? El largo de la probeta es 30 pulgadas, o perdón, sería 12 pulgadas, ¿no? Aquí tengo 6 pulgadas y esta sería 12 pulgadas, sí, 12 pulgadas. 12 pulgadas es aproximadamente 30 centímetros, ¿no? Porque 10 pulgadas es 25 centímetros. Más 2 pulgadas, que 2 pulgadas más o menos son 10 centímetros, entonces tendríamos perdón, 2 pulgadas son 5 centímetros. 10 pulgadas es 25 porque es 2.54 centímetros por pulgada. Entonces aquí se me hace más o menos 30 centímetros. Nosotros trabajamos con 15 y 30, entonces, ¿no? En unidades métricas. Y aplicamos la fuerza, entonces íbamos a tener la tensión. Esta tensión también es de tracción. ¿Listo? Ahorita, y una vez teniendo esta tensión, yo puedo encontrar este lambda. Pero vamos a ver un poquito más cómo se lo puede tomar el valor de lambda. Para concretos de peso normal y para concretos que tienen agregados finos de peso normal quiere decir peso pesado, porque es pesado el ripio y pesada la arena, ¿no? Una mezcla de agregado ligero y agregado grueso de peso normal será igual, entonces agregado ligero quiere decir el agregado más pequeño, ¿no? Y el agregado grueso sean de peso normal los dos. Aquí está un poco mal la traducción, ¿no? Sería agregado, nosotros tenemos 2 agregados.
agregado fino y agregado grueso. Voy a cambiar la letra, en vez de poner ligero, porque ligero también lo utilizamos el término para liviano, ligero, ¿no es cierto? Entonces, agregado fino voy a cambiar para agregado fino. Entonces, la mezcla de agregado fino y agregado grueso, los dos que sean de peso normal, o sea, son pesados los dos, a eso se llama peso normal, lambda vale 1. Ahora, el valor depende del agregado que se va a reemplazar con un material ligero, con un material liviano, y podría ser. Si solo se reemplaza el agregado grueso, o sea, el agregado, yo tengo agregado grueso, por ejemplo, le meto cascote. El cascote es más liviano que el ripio, ¿no es cierto? Le peso un peso ligero. Entonces, lambda vale 0,85. Lambda entonces vale 0,85. Quiere decir que le va a bajar la resistencia un 15%. Ahora, si la arena también se reemplaza con material ligero, con material liviano, entonces el concreto se llama concreto de peso ligero global o concreto liviano en forma general. Lambda vale 0,75. Quiere decir que la tensión de su resistencia va a bajar a 0,75, va a bajar 25%. ¿Ok? Ahora, la interpolación lineal está permitida, es entre estos valores, entre 0,80 y 1, se puede hacer una interpolación. Así como también de 0,75 a 0,85, cuando se usa el reemplazo parcial con materiales ligeros. Es decir, cuando yo digo, bueno, no voy a reemplazar el total de la arena por arena liviana, voy a reemplazar un 30%, entonces hago una interpolación lineal. Si digo voy a reemplazar 50% de ripio liviano y 50% de ripio de arena liviana, entonces puedo hacer una interpolación como es entre 0,75 y 0,85, hago una interpolación lineal, interviniendo ese porcentaje. ¿Listo? Y voy a tener entonces un valor entre 0,75 y 0,85. Es una estimación subjetiva, es una estimación donde puede ser que haya bastante error, ¿no? Pero está permitido hacer bien los cálculos, hacer sus relaciones de porcentaje, está permitido. Y también para no hacer estas relaciones, digamos, adoptar estos valores así muy subjetivamente, podemos hacer entonces la resistencia. Dice, alternativa, si se especifica la resistencia a la tensión radial promedio del concreto ligero, o sea, el concreto ligero, entonces el código, en el código 861 del código ACI 318 del año 2008, se define lambda como esto que hemos visto, mediante la prueba radial o la prueba brasilera, se le llama también esto. ¿Ok? Entonces ahí podemos, con esa forma podemos determinar el valor de lambda. Bien. Luego, el libro sigue, después de que habla de la resistencia a la tracción, ese módulo de rotura es importante porque después lo vamos a utilizar, ¿ya? Ese módulo lo vamos a utilizar. Luego hablamos de la resistencia al corte. Entonces, dice que es difícil obtener la prueba en laboratorio de falla de corte puro. ¿Ya? Primero, buen día. Pasa que ya son las 10:45. Ya. Yo le dije para ustedes que me avisen. ¿Hasta qué hora es nuestra clase? 10:45. Ya llegamos al límite, ¿no? Ya son las 10:51.